La bendita providencia. Así he titulado a la reflexión en este pasaje y es lo que compartiremos esta mañana con la ayuda del Señor. El texto que tenemos ante nosotros esta mañana es una clara ilustración de la providencia divina, la bendita providencia de Dios. Vamos a resumir nuestro texto. Hemos visto en ocasiones anteriores cómo lo comprobará el tribuno, que se llama Claudio Lisias, que la religión no tiene una moralidad uniforme. Esta cambia de acuerdo a lo que se considera mejor para el momento. Vemos entonces que la moral relativa no apareció en este siglo, sino que convive con el hombre desde los albores de la historia. Así, cuando la religión pretende defenderse o atacar a un enemigo, intenta y consigue convencer a los hombres de que al defender la verdad, su verdad religiosa, está justificado saltarse o no considerar la moralidad del asunto. Ejemplo claro de esto tenemos en nuestros días, cuando a raíz de denuncias de abusos de niños en distintos grupos religiosos, sus jerarquías optaron por callar y proteger a los victimarios y desentenderse de las víctimas en una franca oposición al mensaje que ellos mismos predican. ¿Se fijan? Ahí entonces se saltaron la moral. Ahí se tomaron otras medidas. Ahí no es tan importante la verdad. Ahí hay que proteger al grupo. Entonces, para protegerlo, todo vale. Aquí en esta ocasión, en Hechos 23, en este pasaje, tenemos a más de 40 judíos juramentados. Juramentaron, dice el texto, bajo maldición. O sea, ellos mismos se consideraban anatemas si comían o bebían algo antes de cumplir su cometido. El cometido, por supuesto, no tenía nada que ver con la piedad. Ellos querían darle muerte a Pablo. Ahora, ¿exigía un juramento así la ley del Señor? Pensemos, estos no eran cualquiera personas. Eran personas que eran religiosos. Pero la ley del Señor no exigía un juramento así, en ninguna manera. Pero la religión, para defender, según ellos, el honor de Dios y la santidad del templo, ellos estuvieron dispuestos a engañar al tribuno. Ya ahí vamos con engaño. Engaño al tribuno, a quebrantar la ley y a cometer asesinato. Pero uno dice, ¿cómo? ¿Cómo se puede llegar tan lejos? Pero la historia está plagada de estos ejemplos. Mira la Inquisición. ¿Por qué se hacía? ¿Por qué se mató y torturó a tantas personas? ¿Por qué se persiguió y se dio una muerte atroz a muchos verdaderos creyentes? ¿Qué decían ellos? Por la gloria de Dios. Es que estos son herejes. Los llevaban a quebrantar la ley y a cometer asesinatos. Lo mismo que vemos aquí. Ahora, claro, seguramente ellos no lo pintaron de esa manera. Seguramente ellos encontraron las palabras adecuadas para vestir a la maldad con ropaje piadoso. Algo muy utilizado. Muy utilizado. Y que, hermanos, consigue desde siempre engañar a los incautos y a los desprevenidos. ¿Sí? Nos fijamos en lo que dicen y no en lo que hacen.
De eso está lleno el mundo. Es buena persona. ¿Por qué es buena? Porque dice palabras buenas, floridas, bonitas, que llegan a los corazones, que las cautivan. Hasta el tono de voz parece ser atrayente, empalagoso, gusta. Ah, es un hombre de Dios. Cuidado, cuidado. Lo que estos hombres estaban proponiendo en nombre de Dios era un crimen. Era un crimen. Como si el mero hecho de invocar a Dios santificara la maldad o la hiciera aceptable ante sus ojos. En verdad, como dice el Señor en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿El corazón de estos judíos o tu corazón y mi corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias a Dios que hay quien lo conoce y quien nos puede decir: mira, lo que hay en tu corazón no es bueno. No es bueno. En este actuar torcido y perverso, ellos no estaban solos, ya que consideraba la cooperación voluntaria de los líderes religiosos. Estos no eran 40 desfachatados, delincuentes y criminales perseguidos por la justicia. No, sin duda alguna eran hombres respetables a los ojos de la sociedad. Pero más encima, involucraron aquí al sumo sacerdote y a los ancianos, aquellos que debían modelar la piedad, modelar la santidad, aquellos que debían vestirse de rectitud y de justicia. Ellos se prestan voluntariamente para engañar al tribuno y permitir así que los juramentados llevaran a cabo su perverso plan. Y no debemos pasar por alto que este sumo sacerdote y estos mismos ancianos son los mismos hombres que más adelante se sentarán en el tribunal romano de Félix para acusar a Pablo de quebrantar la ley. Los mismos. ¿Cuánta desfachatez? Pero, hermano, por muy bien pensado que esté algo contra un hijo de Dios, fracasará. Está escrito: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Quien toma por blanco de sus odiosidades a un creyente, pronto descubrirá que está luchando contra Dios. Saulo perseguía a los creyentes. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué persigues a mis hijos? No, más bien le dijo: ¿por qué me persigues? Es así que este plan es conocido, no sabemos cómo, por un sobrino de Pablo del cual sabemos menos, porque aparece aquí y no aparece nunca más. No sabemos quién es este sobrino, pero se lo comunicó este plan a Pablo y luego al tribuno. El tribuno, que tenía la responsabilidad de salvaguardar la vida de este ciudadano romano que era Pablo, hasta que se dilucidara el asunto que lo mantenía prisionero, él no quiso correr riesgo. La zona que él resguardaba, sobre la cual él tenía jurisdicción, era conocido por ser un lugar incendiario, un lugar donde los tumultos escalaban rápidamente y la paz, que era bastante precaria, se esfumaba. Así que él dio crédito a la información que le estaban dando y ordenó trasladar a Pablo con un contingente
militar bastante numeroso, por lo que vemos, para ponerlo a salvo. Y así, con escolta militar, él llega a Cesarea a manos del gobernador Félix, con una carta explicativa y bastante escueta del tribuno romano Claudio Lisias. Si uno lee detenidamente esta carta, pequeña carta que le hace Claudio Lisias al tribuno Félix, se da cuenta que no todo lo que dice ahí corresponde con la verdad. Porque él dice, bueno, cuando yo descubrí que era ciudadano romano, oye, inmediatamente fui a salvarlo. Y la verdad no fue esa. La verdad es que él ordenó atarlo y azotarlo, y ahí descubrió que era ciudadano romano. Nada de eso dice en la carta. Bueno, los hombres son así. Los hombres, las mujeres, usted y yo somos así. Ante una situación siempre presentamos lo mejor de nosotros, ¿o no? Lo mejor, claro, aquello que no me vea yo desmejorado, no, sino que yo presento lo mejor ante un problema de dos. Aquel que se queja siempre presenta lo mejor de sí y lo peor del otro, para que se vea el contraste. Así somos. Exageramos nuestras supuestas virtudes y nuestras faltas, nuestras deficiencias, nuestras taras, nuestras debilidades, esas son mínimas en realidad, no le prestamos atención. En realidad están los ángeles del cielo y nosotros, en virtud, pero no es así. Así era Claudio Lisias, un hombre que no conocía a Dios, pero así es el hombre, así es el hombre. Se presenta, como dijo el Señor, como dice, el Señor lo dice en su palabra, en el libro de Proverbios, cada uno dice, proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, comenzamos hablando nosotros de la bendita providencia de Dios. Dice nuestra confesión de fe, en el capítulo 5, y aquí lo leo esto de la confesión, dice que Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. La providencia de Dios es la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas sus criaturas. Nota el versículo 11 del capítulo 23 de Hechos. El capítulo 11, comenzamos desde el capítulo 12, pero mira lo que dice el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No importa cuánto se confabulen ni concerten para quitarle la vida a Pablo, esto no ocurrirá. No ocurrirá en Jerusalén ni en Cesarea, no va a ocurrir en la prisión ahí en Jerusalén ni en Cesarea, no va a ocurrir en el camino. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque Dios le había dicho que testificaría en Roma. Entonces, Pablo podía estar tranquilo. Tenía la seguridad dada por Dios de que ese no era el final. Todavía él no llegaba a Roma. El propósito de Dios en Pablo todavía no se había cumplido. Para nuestro consuelo, y es aplicable aquí, dice nuestra confesión que su santo y justo propósito es obrado de tal forma
que todo lo que ocurre a sus elegidos es según sus designios, para su gloria y el bien de ellos. Lo leo de nuevo. Dice que su santo y justo propósito es obrado de tal forma que todo lo que ocurre a sus elegidos es según sus designios, para su gloria y para el bien de ellos. Este párrafo de la confesión trae un tremendo consuelo para el alma afligida. Todo ha ocurrido porque Dios lo ha permitido para mi bien y para su gloria. En nuestro texto, estos 40 hombres se juramentaron entonces para hacer la voluntad de Dios. En cierto sentido, sí. Porque nada escapa al gobierno de Dios. La acción pecaminosa de estos hombres obró a favor del propósito de Dios de llevar a Pablo a Roma. Porque aquí estamos en el capítulo 23, pero hasta que llegamos al capítulo 28, Pablo cada vez se acerca más hasta que finalmente termina en Roma. Y esto es parte de su viaje. No impulsado por él, sino que dirigido por la mano soberana de Dios, que ordena los acontecimientos en la vida de Pablo de tal manera que se cumple el propósito de Dios en la vida de Pablo. Aquí entonces cabe una pregunta. Entonces, ¿no es Dios el autor o instigador del pecado? En ninguna manera. Puesto que los hombres obran libremente y Dios dejó que hicieran lo que estaba en sus corazones. En ese sentido, hasta Satanás hace la voluntad de Dios. Obra según los propósitos divinos y no puede hacer más allá. Mírenlo en la vida de Job. ¿Lo tienes en tu mano? Tócalo, pero guarda su vida. Satanás no podía ir más allá de lo que Dios le permitía. Eso es lo que nos muestra la soberanía de Dios. Aún en el actuar de nuestro enemigo, no puede hacer lo que se le antoja con nosotros, porque Él está bajo la permanente supervisión y gobierno del Dios Altísimo. Estos hombres ya odiaban a Pablo. Dios no impulsó el odio en ellos. Y otra vez, la confesión en el capítulo 5, en el párrafo 4 dice: el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que su propósito soberano se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no solo por un mero permiso, sino que Él, sabia y poderosamente, limita, ordena y gobierna en varias formas las acciones pecaminosas, de tal manera que éstas llevan a cabo sus designios santos, pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien es justísimo y santísimo, y por eso no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. ¿Qué nos está diciendo? Que aún el pecado del hombre Dios lo usa para glorificarse y lo usa también para nuestro bien. ¿Lo necesita? No, no lo necesita. Pero como está el pecado en nosotros y como nosotros pecamos, Él usa esas instancias para disciplinarnos para nuestro bien.
Cuando los hombres pecan contra Dios y contra su prójimo, es porque Dios lo permite. Pero hermanos, esa permisión no significa aprobación. No nos confundamos. No nos confundamos. ¿Dios permite el pecado del hombre? Sí, lo permite, pero Él no lo aprueba. Dios permitió que David pecara, matando a Urías Eteo y tomando a su mujer por mujer de él. Dios lo permitió, pero Él no lo aprobó. No, por cuanto esto has hecho, le dijo, la espada jamás se apartará de tu casa. Sufrió las consecuencias por su pecado. No nos confundamos. Dios lo permite, pero esa permisión no significa aprobación, porque Dios no aprueba el pecado, porque Él lo aborrece. El pecado es incompatible con su santidad, pero Dios, en su infinita bondad y sabiduría, puede hacer que el pecado del hombre lo glorifique, llevando los actos al cumplimiento de su voluntad y castigando el pecado y la maldad de los hombres. Lo podemos ver en el Calvario. Ahí podemos ver la máxima expresión de la permisión de Dios del pecado de los hombres. Pero Dios lo hace ¿para qué? Para glorificarse, para mayor gloria suya lo permite. ¿Y deja sin castigo a los hombres entonces? No, porque debe cumplirse la palabra de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos ejemplos hay de esto en las Escrituras. Por ejemplo, miremos la vida de José en el capítulo 37 del libro de Génesis. Él fue amado por su padre, pero odiado y vendido como esclavo por sus hermanos. Como esclavo fue comprado por un oficial de la guardia de Faraón. Allí fue calumniado por su jefa. Sí, él tenía una jefa que era la esposa de Potifar. Fue calumniado por ella. Fue metido en la cárcel, donde él interpreta 2 sueños. Y luego, al interpretar el sueño de Faraón, deja de ser esclavo y prisionero y se convierte en el segundo después de Faraón. Esto que he dicho en menos de un minuto, en realidad, entre que él es vendido y se convierte en el segundo después de Faraón en Egipto, transcurrieron 13 largos años. 13 años. Luego, 7 años después, como mínimo, en realidad son 9. O sea, estamos hablando de 22 años después de que él es vendido como esclavo, cambió su apariencia, él se da a conocer a sus hermanos. En esos 22 años cambió su apariencia física. Era un muchachito y ahora ya era un hombre. Cambió su apariencia física, pero también cambió su posición social. De hijo consentido pasó a ser esposo, padre y un hombre de Estado. No era cualquiera, todo el mundo debía inclinar ante él su rodilla. Era el segundo después de Faraón. Pero Dios estaba con él. Puede encontrar esa frase ahí en la vida de José. Pero Dios estaba con él. Y luego de darse a conocer a sus hermanos y viendo la aflicción de estos, nota, hermanos, las palabras consoladoras que les dirige. Esto es emocionante. Aquí en Génesis, en el capítulo 45, los versículos 4 al 9. Es emocionante este pasaje. Miren, entonces dijo José a sus hermanos, y estaban todos temblorosos: nosotros vendimos a nuestro hermano, engañamos a nuestros padres, nos portamos mal con él. Judá debe haber dicho: y yo que quería matarlo. Y Rubén dijo: menos mal que lo libré de la muerte, pero lo dejé ahí, y estos lo vendieron. Todos lamentándose. La culpa
Pero mire cómo dice José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Él era el Señor en Egipto. Acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, piense, él ya no se parecía a un hebreo. Él tenía atuendo egipcio. Y según las costumbres de Egipto, él se había tal vez rasurado el pelo, tenía algunos aspectos en su rostro que lo hacían ver diferente a un hebreo. Pero le dice, mire, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo? José está diciendo que esos 22 años de miseria tenían un propósito en su vida, para preservación de vida. Dios me envió delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y otra vez, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, hermanos. Deben decir, ¿qué está diciendo? ¿Realmente dijo lo que escuché? Por eso es que él le repite vez tras vez: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto. Hermano, esto es maravilloso. Dios me ha puesto un hombre que reconoce que detrás de todas esas miserias y vicisitudes, la mano de Dios estuvo con él. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Nota cómo José, en estos 6 versículos, él en 4 oportunidades dice y admite claramente: Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo para vuestro bien. Ellos obraron mal. Claro que sí. El odio y la inquina de sus corazones los hizo obrar mal. Pero José no pone ahí su atención, porque él sabe que tras el obrar pecaminoso de sus hermanos, tras el obrar pecaminoso de su jefa, tras el olvido miserable de quien fue ayudado en la cárcel por su sabiduría y conocimiento de los designios divinos, tras los años de padecer injustamente, estaba Dios, su Dios. Aunque él en ese tiempo no entendía, esto es interesante, en todo ese tiempo él no entendía ni conocía el propósito de Dios para su vida. Sin embargo, Dios estaba obrando a su favor para bendecirlo y glorificar su nombre. Ahora, tras la muerte de Jacob, el padre de José, ¿sí? Porque él mandó a buscar a Jacob. Los hermanos entonces contentos, o sea, mientras Jacob viva nosotros estamos bien, porque José no va a obrar mal. ¿Por qué? Ellos pensaron, porque bueno, Dios va a estar vivo. Pero a la muerte de Jacob, los hermanos de José temen ahora que éste se vengue. Y mira una vez más lo consolador que puede llegar a ser esta doctrina para el corazón afligido. Génesis 50, los versículos 15 al 21, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás
nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Qué hay ahí? Otra vez, la culpa en el corazón. Tal vez se vengará este José, ahora que murió nuestro padre. Se vengará de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, mire el hombre como teje. ¿Ah? Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. A mí me parece que estas palabras Jacob no las dijo. Creo yo que estas palabras es un invento de los hermanos para salir bien parados. Pero ¿qué hace José? Dice el texto, y José lloró mientras hablaban. ¿Cómo pueden pensar así? José, ¿cómo pueden pensar así? Si yo les perdoné. Vinieron también sus hermanos, ya no solamente lo que según ellos había dicho el papá. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Mira, somos tus esclavos, ya no somos tus hermanos, somos tus esclavos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire una vez más, José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La maldad de los hombres no escapa a los designios soberanos de este Dios omnipotente. Nada ocurre en un elegido de Dios que nos sirva para su bien y para la gloria de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El pecado siempre producirá temor, pero la confianza en la providencia de Dios, esa trae descanso y consuelo a nuestras almas. Dice otra vez nuestra confesión en el párrafo 7 del capítulo 5, así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo especial, cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. En el libro de Romanos y en el capítulo 8, Pablo escribe algo que no siempre logramos entender, pero que siempre podemos decir. El versículo 28 dice, y sabemos, no somos ignorantes, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es este propósito? No es el tuyo, no es el mío, es su propósito. Su propósito. ¿Y cuál es este? Es el que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Esta es la predestinación. Predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Predestinados, llamados, justificados, glorificados, de eternidad a eternidad. ¿No es consoladora esta doctrina?
¿No es consoladora esta doctrina para el corazón atribulado? ¿Te ha llamado el Señor? Pues eso prueba que has sido predestinado y por lo tanto te ha justificado, y Él no fracasará en su empeño de llevarte a la gloria. La fe confiará en Él. La fe confiará en Él. La incredulidad anida en quienes rechazan el llamado y por ello no tienen esperanza ni consuelo, porque se rehúsan a ir al que los llama con insistencia. Cristo les llama, pero taponan sus oídos con cerumen de orgullo. En cambio, el creyente puede cantar: todo lo que pasa en mi vida aquí obra para bien, pues cuida Él de mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué pues las dudas? Yo descanso en Él. Fue la providencia de Dios que obró en Rubén para que se impusiera a los instintos asesinos de sus hermanos. Fue la providencia de Dios que obró en Judá para vender a José a los madianitas. En la providencia de Dios, esto lo vendieron al capitán de la guardia de Faraón, pero José seguía siendo esclavo. Una vez más vemos la providencia de Dios en la acusación falsa de su ama y en el envío a la cárcel. Se añadió a esclavo ahora el hecho de ser prisionero. Pero Dios obró para que los cercanos a Faraón estuvieran también en la cárcel y José interpretara sus sueños. De ahí Dios lo sacó cuando Él quiso, en el preciso momento, para ponerlo como segundo de Egipto. La incredulidad aquí solo ve desgracia tras desgracia. Eso es lo que ve la incredulidad. Pone sus ojos y cifra todas sus esperanzas y todo su ser. Lo único que ve es desgracia, está todo negro, no hay salida, no hay para dónde ir, cae en la desesperación. Esa es la incredulidad. Pero la fe confía en Dios. Dios me ha llamado y no me ha llamado para dejarme tirado en el camino. Dios sabe que tengo que proveer para mi hogar. Dios sabe que tengo un hogar. Él no se ha olvidado de eso. Él sabe hasta lo más mínimo. Hermanos, si yo le contara todas las veces que el Señor en su gracia proveyó hasta cosas de las que yo me había olvidado. Recuerdo en cierta oportunidad, estaba atrasado en mi dividendo. Y creo que es al quinto cuando ya uno cae en cobranza judicial. Cuando uno cae en cobranza judicial ya las cosas se ponen color hormiga. Y yo iba pagando el cuarto y siempre debía. Y en una ya no tenía para pagar ni el cuarto. Entonces, Señor, ¿qué voy a hacer? Necesito, no recuerdo en este momento exactamente, hermano, pero creo que eran: Señor, necesito, sin trabajo, necesito 120,000 pesos. No sé cómo lo va a hacer, pero yo necesito eso mañana. Tengo que ir mañana al banco a pagar eso. En ese momento yo estaba invitado a un lugar a predicar, a Olmué. Los hermanos allá, sin saber, yo me voy retirando ya el domingo en la noche y los hermanos me dicen: hermano, mire esto, nació de los hermanos hacerle una ofrenda, tome esto, es para usted, un sobre. Muchas gracias, que el Señor se los pague. Y me lo eché al bolsillo. Me vine a Santiago y cuando llego a mi casa, mi hija estaba en pie. Yo llegaba cerca de medianoche, estaba en pie esperando y me dice: papi, vino el hermano fulano y te trajo este sobre. ¿De verdad? Sí. Y papi, me dice, pasó algo raro, porque otros hermanos me pasaron este sobre. Y yo miré
Y le digo yo a mi hija, en Olmué me pasaron este otro sobre. Y saco el dinero y empiezo a contar. Yo necesitaba 120.000 pesos. Y habían 121.000 pesos. Juntando los 3 sobres. De gente que no se conocían entre sí. Entonces yo digo, como bromeando, Señor, pero te pasaste en una luca, porque yo necesitaba 120 y me diste 121. Y una voz que me dice, ¿y la micro? Ese es mi Dios. Y esa es una. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una experiencia similar, en la cual Dios obró providencialmente en su favor. No es, es que es justo, es que por casualidad, es que por suerte. No, hermanos. Dios dispone los corazones de los hombres para el bien de los suyos, porque Él es bueno, no porque nosotros lo seamos. Él es bueno y Él mueve los corazones a fin de conseguir nuestro bienestar y la gloria suya. Porque después de estas cosas y de otras más, ¿cómo cree que actúo yo? Y a veces hasta soy incrédulo y vergüenza me da, porque no debería hacerlo, porque vez tras vez veo el obrar de Dios a nuestro favor. La incredulidad entonces solo ve desgracia, pero la fe espera silente en la voluntad de Dios, porque sabe que eso es lo mejor. No fue el azar ni la casualidad, fue Dios. No estaba escrito el destino de José en los astros, pues estos son meras criaturas de Dios y no tienen influencia alguna en el destino de los hombres. Olvídese del horóscopo, que los ignorantes y los inocentes se crean esos cuentos. No, hermanos. No fue la mala suerte, ni el fatalismo impersonal y repugnante. No fue la mala suerte, fue Dios. Esa es su firma. Esto lo he hecho yo, para tu bien, para mi gloria. En la providencia de Dios, el sobrino de Pablo supo de la celada. Pero antes, Dios permitió que Pablo fuera encarcelado. La mano providente de Dios proveyó una escolta armada y numerosa para que Pablo llegara sano y salvo a Cesarea, y desde allí le veremos embarcar hasta llegar finalmente a Roma. Los judíos lo odiaban, pero ellos no determinaron el destino de Pablo. Fue Dios. Dios le había dicho que testificaría de él en Roma, y Dios cumple su palabra, aunque todo el infierno se oponga. ¿Quién puede oponerse a los designios divinos? Pablo dirá, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escucha ahora a este mismo prisionero, ahí en Filipenses capítulo 1, los versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué te ha sucedido, Pablo? Es que me apalearon en Filipo, me apedrearon en Listra, me tomaron prisionero y ahora estoy aquí encarcelado. Esas cosas me han sucedido. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Lo ves?
Pablo no fue víctima de las circunstancias, ni fue víctima del imperio romano. Él fue dirigido por Dios hasta el final. Porque Dios, cuando te toma, Él no te suelta. No sé cuál sea tu situación hoy, pero esto sí sé: si le has entregado tu vida a Cristo, nada de lo que te ocurre escapa a su atención. Él es todo sabio, amoroso y omnipotente. Este Dios ha diseñado esta hora para cumplir en ti sus propósitos. Este no es el final, ni Él fracasará en su empeño. Puedes descansar en Él. Aún en medio del dolor y la aflicción, puedes estar seguro que estás en sus benditas manos. Y no hay mejores manos. Y Él te sostendrá. Él te dará sustento y abrigo, ya que dispone todo para tu bien y para tu gloria. Aunque no lo comprendas ahora, créelo. Dios lo dice en Deuteronomio 8:16, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Quisiéramos que nuestra presente situación cambiara, que aquello que nos aflige hoy día deje de ser, y así será. No para siempre dura este tiempo. La mano providente de Dios está obrando a nuestro favor y para mayor gloria suya. Entonces, querido hermano, tómate de su mano y deja que Él te conduzca. Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿No es esto maravilloso? ¿Cómo lo hará? No lo sé, pero Él lo está haciendo. Nuestro Dios es tan bueno y maravilloso que si tú todavía no le conoces, Él ha ordenado este tiempo y esta circunstancia para que te vuelvas a Él. Por eso, ¿qué puedo decirte? Con libertad, con confianza, con certeza: ven a Cristo ahora, ven a la cruz, deja ahí tu carga y recibe de Él el perdón y la vida eterna. Entonces podrás decir como David en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y él sigue diciendo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, y nada ni nadie me arrebatará de su mano. Él cuida de mí y ordena el curso de la historia para mi bien y para su gloria. Amén. A Dios sea la gloria. Ahora agradezcámosle al Señor con una oración.